Lo más relevante y actual de la política y la economía en México y el mundo, con el estilo que usted ya conoce. Oscar Mario Beteta, por El Heraldo Radio. Bueno, pues hoy es martes 6 de enero del 2026. Estaré con usted durante las próximas 2 horas, de 6 a 8 de la tarde-noche, en este espacio de la comunicación en México, a través del Heraldo Radio, en el 98.5 de frecuencia modulada, en la capital de la República, y 18 estaciones más en todo el país. La delegación de México ante la Organización de los Estados Americanos, encabezada por Alejandro Encinas, expresa preocupación por las advertencias de Estados Unidos de ampliar acciones militares en la región tras el operativo en Venezuela. Alejandro Encinas reitera la postura de no intervención, exige respeto al derecho internacional, el cese de actos de agresión y la solución pacífica de las controversias. La postura de México es firme, clara e histórica. Para mi país, la no intervención en los asuntos internos de otros estados no solo es un principio constitucional de la política exterior mexicana, sino uno de los que rigen las relaciones entre todas las naciones del mundo. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina o a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que la conforman, y eso lo seguiremos defendiendo como un principio fundamental de la política exterior y la política interna de nuestro país. Bueno, desde la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que aunque Estados Unidos clasifique al fentanilo como arma de destrucción masiva, ello no implica acciones directas contra México y reitera que su gobierno no aceptará intervenciones. Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Nosotros incorporamos cuando nombraron a la delincuencia organizada como terrorismo, nosotros incorporamos un artículo, unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía. Y también en el artículo 19. Bueno, sobre Venezuela, Claudia Sheinbaum condena el uso de la fuerza para remover a Nicolás Maduro, subraya que solo los pueblos pueden decidir su destino y exige un juicio apegado a la ley contra Nicolás Maduro. Es muy importante incluso para toda la, digamos, propaganda que ha habido contra Venezuela, o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del chavismo en Venezuela. Es una cosa. Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reduce en la nueva imputación contra Nicolás Maduro las referencias al Cártel de los Soles y ya no señala como una organización criminal estructurada, sino más bien lo señala como un sistema de clientelismo. El cambio mantiene los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, pero admite que el supuesto cártel no tiene respaldo probatorio claro, a diferencia del discurso político de la Casa Blanca. La acusación contra Maduro sostiene que usó la Embajada de Venezuela en México como eje para el tráfico de cocaína con vínculos con los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Señala que entre 2006 y 2008, cuando era canciller, vendió pasaportes diplomáticos para mover recursos desde México a Venezuela y protegió envíos de droga con apoyo de funcionarios y militares en una conspiración que también involucra a Diosdado Cabello. El diario The New York Times revela que la CIA aconsejó a la Casa Blanca mantener en el poder a figuras del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro, al considerar que controlan al ejército
y evitan un escenario de caos. El informe, presentado por el medio, descarta respaldar a la oposición y alerta que María Corina Machado no tendría capacidad para gobernar ni garantizar una estabilidad en Venezuela. Por su parte, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirma que ningún agente externo gobierna el país y asegura que el gobierno venezolano ejerce plenamente el poder. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Es el poder popular consolidado. Dice que su interinato responde al orden institucional interno y advierte a quienes la amenazan que su destino lo deciden desde afuera. Donald Trump anuncia que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 50 y 80 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, los cuales se venderán a precio de mercado y cuyos ingresos, dice, serán controlados por su gobierno para beneficio de Venezuela y la Unión Americana. Informa que ordenó al secretario de Energía ejecutar de inmediato el plan y que el crudo será transportado en buques de almacenamiento directamente a puertos norteamericanos. Horas antes, Trump presume ante los republicanos el ataque contra Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, a quien califica como un hombre violento y define la operación como muy brillante al afirmar que fue compleja y sin bajas del lado norteamericano. Ya saben, en algún momento deberían de decir, hiciste un gran trabajo, gracias, felicidades, ¿no sería bueno? Yo diría eso, si hicieran un buen trabajo, sus filosofías son muy diferentes, pero es un buen trabajo, estaría feliz por el país. Han estado tras este tipo durante años, años y años, y ya saben, es un tipo violento. Él sube ahí e intenta imitar un poco mi baile, pero es un tipo violento. Y ha matado a millones de personas, ha torturado, tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están clausurando, pero ha torturado gente. Bueno, también se burla de quienes exigen la liberación de Maduro, asegura que son pagados por la izquierda radical y dice que Estados Unidos tiene las mejores armas y el mejor ejército del mundo. Pero Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el más poderoso, más letal, más sofisticado y más temible ejército. Es un ejército temible en el planeta Tierra y no hay ni comparación. Ya saben, lo he dicho muchas veces, nadie puede vencernos, nadie, no queremos tenerlo. No queremos tener una discusión, pero leen todo y ven todo lo demás. Nadie podría haber logrado eso, nadie tiene nuestras armas, nadie tiene la calidad de nuestras armas. Bueno, al menos 24 oficiales de seguridad murieron en la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro, aparte de los 32 guardias que había asignado el gobierno cubano para defender a Nicolás Maduro. La Fiscalía de Venezuela habla de hasta 80 muertos, incluidos civiles, mientras que el titular de la dependencia, Tarek William, anuncia investigaciones, califica el operativo como crimen de guerra y denuncia violaciones al derecho internacional. Que nosotros hemos designado como Ministerio Público a 3 fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes, civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana. Con asimismo, exige la liberación de Maduro, defiende su inmunidad como jefe de Estado y respalda a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Bueno, quiero decir que este tipejo, Tarek William Saab, tiene también antecedentes, investigaciones en Estados Unidos que lo ligan también con múltiples actos de corrupción y al narcotráfico. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, y quiero destacarlo de manera muy firme ante el mundo, la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango
constitucional de escala universal y una norma fundamental del derecho internacional. Bajo el derecho internacional consuetudinario ratificado por la Corte Internacional de Justicia, los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta. Eso significa que no pueden ser arrestados ni procesados por tribunales extranjeros, incluso así vayan a inventarle cualquier falso positivo en las acusaciones que estamos viendo todas fuera de lugar. Bueno, se le olvida a este imbécil que Nicolás Maduro se robó y cambió los resultados de las 3 elecciones que él llevó a cabo tramposamente en Venezuela para elegirse y reelegirse como presidente. Pero la más significativa es la última de julio del 2024, cuando pierde por más del 85% de los votos. Así es que el que le digan presidente a Nicolás Maduro es un error, porque no tiene ningún sustento legal para autonombrarse como primer mandatario de esta nación sudamericana. Es un impostor, un dictador que con el respaldo de las Fuerzas Armadas logró mantenerse del poder durante más de 12 años. Bueno, Cuba revela los nombres, rangos y edades de los 32 militares muertos durante la operación de captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. Había coroneles, mayores, capitanes, tenientes y soldados, hombres y mujeres de entre 26 y 67 años, adscritos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior. El gobierno cubano confirma que murieron en combates y bombardeos y señala que estaban en Venezuela bajo convenios bilaterales sin precisar las misiones que realizaban. A ver, son unos hipócritas y unos cínicos. Claro que estaban allí asignados por el presidente de Cuba, que es otro asesino y dictador, para defender a Nicolás o cuidar a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro no confiaba en las fuerzas militares venezolanas. Entonces, que no salgan con qué hacían ahí estos cubanitos, pues, ¿qué hacían? Pagados por el gobierno cubano para defender a Nicolás Maduro. En fin, el ataque a Venezuela es el inicio de una estrategia de la administración Trump para imponer su hegemonía en el continente. Esto admite el asesor presidencial Stephen Miller, quien defiende el uso de la fuerza y respalda la posible anexión de Groenlandia. Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos. ¿Qué derecho tiene Dinamarca para ejercer control sobre Groenlandia? ¿Cuál es la base de su reclamo territorial? Obviamente Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos. Nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia. En los últimos días, Trump ha lanzado advertencias a Colombia, México, Cuba y Groenlandia, mientras Dinamarca y países europeos rechazan cualquier intento de anexión y exigen respeto a la soberanía. Bueno, por su parte, se defiende con la vida. Y aquí estamos siendo amenazados. Y a Colombia no se le amenaza. No nos dejamos comprar. No estamos en venta. Y todo aquel o aquella que se venda se vuelve esclavo. Es en la división que nos irrespetan. Es hablando cada uno solo por su lado. No tienen por qué insultarnos. Bueno, pues es la nota de protesta de Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien presenta lo anterior, activa reuniones de urgencia en la ONU y la OEA y convoca a movilizaciones en defensa de la soberanía. Petro, la verdad es que está asustadísimo por las amenazas que ha recibido de Donald Trump y le dijo, tú eres el siguiente. En fin, bueno, según The Wall Street Journal, Donald Trump avisó con un mes de antelación a ejecutivos petroleros de Estados Unidos que se prepararan para grandes cambios en Venezuela. Esto, obviamente, sabiendo de lo que tenía planeado el presidente norteamericano unos días
adelante de este anuncio que hizo ante los amos del petróleo allá en la Unión Americana. Se menciona que el ataque contra las fuerzas venezolanas para secuestrar o para detener a Nicolás Maduro estaba pensado para antes del 31 de diciembre, pero que las condiciones del tiempo y algunos informes secretos de la CIA y de la inteligencia norteamericana impidieron que esto se llevara a cabo antes del 31 del mes anterior. Así es que, bueno, en este contexto, por ejemplo, la petrolera Chevron ha enviado al menos 11 buques cisterna para cargar crudo venezolano, 2 más que en diciembre, pese a las sanciones, de acuerdo al medio Bloomberg. El medio reporta que más de una docena de embarcaciones retrocedieron por la presencia militar estadounidense y que las exportaciones de Venezuela cayeron en diciembre a su nivel más bajo en 17 meses. Sin embargo, le quiero decir que en estos 2 días, la Bolsa de Valores de Venezuela ha subido más de un 25%. Los mercados bursátiles, pues muy pocas veces se equivocan de lo que están marcando acontecimientos específicos en cada país, y esta reacción tan positiva pues habla de que la mayoría de los inversionistas tomaron de manera muy positiva que se haya depuesto a este dictador Nicolás Maduro. Bueno, y México desplazó a Venezuela durante 2025 como el principal proveedor de petróleo de Cuba. Según reportes del medio Financial Times, México exportó en promedio 12,000 barriles diarios, el 44% de las importaciones de la isla, un alza del 56% frente al 2024, mientras que Venezuela bajó a 9,000. Ahora que Trump depone a Nicolás Maduro, él ha dicho que de los 30,000 barriles que le enviaba Venezuela a Cuba, no recibirá a partir de esta semana un solo barril de petróleo. Bueno, y Emilio Azcárraga Gallán vende una participación minoritaria de Grupo Televisa a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, quienes la adquirirán en partes iguales. La operación incluye 26,332 millones de acciones Serie A, y aunque requiere autorización de la Comisión Nacional de Antimonopolio, al parecer no habrá ningún problema. Tras el anuncio, la acción de Televisa bajó medio punto porcentual. Y bueno, pues esto es lo que sucede en relación a las acciones de Televisa. Birmex publica su programa institucional 2005-2030 con la meta de alcanzar el 100% de abasto de medicamentos e insumos en el sector público en el año 2029, con una cobertura de 90% prevista para este año 2026. El documento admite fallas estructurales en compras, producción, almacenamiento y distribución, y plantea transformar el modelo operativo mediante la consolidación de la compra centralizada, el fortalecimiento de la logística nacional, la optimización del último kilómetro y la modernización de la capacidad productiva. La Suprema Corte de Justicia declara constitucionales las reformas a la Ley General del Sistema para la Carrera de los Docentes impulsada por el expresidente López Obrador. Las reformas eliminan la evaluación docente y establecen un nuevo modelo de admisión y promoción, priorizando a egresados de escuelas públicas de formación magisterial. La verdad es muy criticado este cambio, porque si de por sí los maestros que educan a nuestros hijos en las escuelas públicas gozan de un nivel pésimo, paupérrimo, pues ahora con esto va a estar peor. Bueno, en fin, la fiscal general de la República, la doctora Ernestina Godoy, designa a 8 servidores públicos en áreas clave de la institución
para los casos con más impacto nacional. Raúl Jiménez Vázquez es nombrado titular de la Fiscalía Especializada de Control Computacional. David Boone asume la Fiscalía de Control Regional y Mariana Díaz queda al frente de la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos. Y el dirigente del PRI en Michoacán y diputado local, Guillermo Valencia, denuncia amenazas directas y una agresión contra su equipo de seguridad que atribuyó a su postura crítica frente a la violencia que impera en el estado de Michoacán. Y la Fiscalía de Chiapas detiene al alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz, por presuntos delitos de corrupción, malversación de recursos públicos, abuso de autoridad y ejercicio ilegal de funciones, además de investigarlo por posibles vínculos con el crimen organizado. Fue arrestado anoche en la presidencia municipal. Repito, la Fiscalía de Chiapas detiene al alcalde de Cintalapa por todos estos motivos. Y familiares y amigos despiden a Roberto Hernández, motociclista que murió tras ser arrollado y arrastrado por un automovilista en Iztapalapa.